En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza que titulamos Decisiones simples determinan condiciones trascendentes. A veces sentimos que la vida se pone muy difícil y no nos damos cuenta que en muchas ocasiones una decisión simple terminó complicando muchísimo nuestra condición. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 12, encontramos que la palabra dice de esta manera. Y luego, el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Luego de qué? Luego que Jesús se bautizó. Hemos aprendido que esta expresión y luego o entonces son de las favoritas que utiliza Marcos para presentar un evangelio sumamente dinámico y a un Jesús en acción y poder. Y en este caso nos menciona que justamente después que el Padre acaba de dar testimonio de Jesús, que este es su Hijo amado en el que Él tiene su complacencia, el Espíritu Santo descendió en forma corporal sobre Jesús como una paloma, y dice el verso 12, lo impulsó al desierto. Entonces, esta expresión, y luego, que encontramos, aquí la vamos a encontrar muchas veces, o en su sinónimo, entonces, en este Evangelio de Marcos. Y esa expresión conecta, como lo acabamos de mencionar, el bautismo de Jesús con el impulso que el Espíritu Santo le dio para llevarlo a ser tentado en el desierto por Satanás. Sí. Entonces vemos que Marcos de inmediato describe que el Espíritu Santo no invitó ni sugirió a Jesús que si tenía tiempo, que si quería, que si tenía ganas de ir a enfrentar a Satanás en el desierto, sino que lo impulsó. En otras palabras, impulsar es empujar algo o a alguien con fuerza. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos llena, nos lleva a enfrentar situaciones o personas que nosotros en nuestro querer o en nuestras fuerzas no querríamos, no podríamos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por la unción del Espíritu, sabemos que Jesús pudo soportar un ayuno de 40 días. Y por la unción del Espíritu sabemos que Jesús enfrentó las tentaciones de Satanás y lo venció. Y por el Espíritu de Dios sabemos que Jesús, aunque estaba entre las fieras, estas no lo dañaron. Y por el Espíritu de Dios también sabemos que los ángeles servían a Jesús en el desierto. No es que Jesús se estuviera resistiendo a la prueba o tentación que el Padre había juzgado que era el momento y el lugar para que ocurrieran. Simplemente es que cuando las cosas tienen que pasar por el designio de Dios, por la soberanía de Dios, por la providencia de Dios, pasan. Y no es para que nos espantemos, nos alteremos, nos preocupemos, nos culpabilicemos, porque ¿qué pecado cometió Jesús para terminar en el desierto teniendo que enfrentar a Satanás? Ninguno. ¿Qué mal hizo Jesús para merecer la cruz? Ninguno. ¿Y por qué ocurrieron estas dos cosas y muchas más en las que Jesús se somete plena y totalmente al Padre? Porque así era necesario según el designio del Padre, según la soberanía de Dios,
que ocurriera. Y Jesús nos pone el ejemplo de cómo se desenvuelve en esta vida, en este mundo, un verdadero hijo de Dios. Recordemos que las tentaciones de Satanás siempre vinieron envueltas en una expresión: si eres el hijo de Dios, haz esto. Si eres el hijo de Dios, haz esto otro, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere es demostrar a través de su hijo, y hoy por extensión a través de sus hijos, que en realidad somos hijos de Dios. No que nos despotriquemos, no que nos exaltemos, no que comencemos a maldecir, no que comencemos a renegar, no que empecemos a mentir, sino que demos gloria a Dios cualquiera que sea el desierto y la tentación que estemos enfrentando. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad que sí? Entonces, entendemos que antes de Jesús bautizarse, Él no había comenzado aún su ministerio. Y por lo tanto, antes de bautizarse, Jesús no representaba amenaza alguna contra el reino de las tinieblas. Pero una vez que Jesús se bautiza, en símbolo de su total sometimiento a la voluntad del Padre, enseñándonos a nosotros también a llamar a Dios Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, que eres sobre todo y que tu soberanía es perfecta y tú sabes tus designios, tú sabes lo que haces, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. El bautismo de Jesús simbolizó su sometimiento total durante todo su ministerio a la voluntad del Padre. En Isaías capítulo 42, verso 1, encontramos que la Escritura dice de esta manera: He aquí, mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Este pasaje describe algunas características del Mesías, Hijo de Dios, que salvaría al mundo entero. No solo a la nación de Israel étnica, sino a todo aquel que le recibiera y creyera en su nombre, quienes en realidad son Israel, el Israel de Dios. Porque nuestra circuncisión no es en la carne como la del Israel étnico, sino que nuestra circuncisión es del corazón por la fe. Entonces, Isaías 42, verso 1, se expresa de Jesús como el siervo de Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Estas palabras las dijo Dios también justo cuando Jesús salió del agua del bautismo. Sí. Dijo: he aquí mi hijo amado, en el que está mi contentamiento. Entonces, un hijo tiene estas características: es siervo, es sostenido por su padre y es escogido. ¿De quiénes está hablando? De nosotros, los cristianos, los que le recibimos y creímos en su nombre. Un hijo es siervo de Dios. No vivo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y las cosas buenas y malas me van a ocurrir cuando Dios así lo designe en su soberanía, en su sabiduría y en su propiciación, de acuerdo a sus propósitos. Yo simplemente soy un siervo de Dios, que estoy aquí para hacer su voluntad, como en su momento estuvo Jesús, su Hijo amado e engendrado por su Espíritu. Y nosotros,
¿Somos engendrados por su Espíritu? Sí, por medio de la fe. Nadie llama a Jesús Señor, sino por su Espíritu. Entonces aquí vemos que Isaías 42 señala a Jesús, pero no lo menciona como el Hijo amado de Dios, sino como el siervo al que Dios sostendría y a quien Él ha escogido. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos representados todos los que somos sostenidos por nuestro Padre y a quienes Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para esta gracia de salvación, para esta gloria de ser el olor grato de Cristo en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y que por el Espíritu reaccionemos, decidamos y actuemos para contentamiento del alma de Dios. ¿Y cómo es posible que tú y yo podemos vivir para la gloria de Dios? Porque Dios ha puesto en nosotros su Espíritu. Pregunta, ¿Jesús no es Dios? Sí, pero renunció a ser igual a Dios y se hizo hombre. ¿Y qué nos está mostrando? Que sin el Espíritu es imposible honrar a Dios. A la carne le es imposible someterse a la ley de Dios, pero por el Espíritu es posible cumplir las cosas que son de la ley. ¿Acaso vamos a poner nuestros ojos en la ley para tratar de cumplirla? No. Pero sí vamos a darnos cuenta que somos nuevas criaturas porque cada vez somos menos como éramos, como este mundo, pecadores, y cada vez somos más como la ley de Dios manda. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero por el Espíritu hacemos las cosas que son de la ley, porque la fe sin obras está muerta. Y dice, Él traerá justicia a Israel, así dice Isaías 42:1. ¿A quién? A las naciones. Y justicia es la capacidad de obedecer y de honrar a Dios. En cierta ocasión, pensando que se había vuelto loco, que estaba fuera de sí, la madre y los hermanos de Jesús vinieron a donde él estaba enseñando en medio de un grupo de personas. De tal manera que sus discípulos vinieron y le dijeron, Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. ¿Y qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces, los hijos de Dios, dijo Jesús, somos los que por el Espíritu hacemos la voluntad del Padre. Somos, como dijo Pablo, los no vivo yo, vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que era imposible para mí en mi carne, ha sido posible para Dios. Antes, por más que me esforzaba yo, no enojarme, no maldecir, no pecar de esta manera o de esta otra, entre más me proponía, más me daba cuenta que era yo esclavo de esa debilidad. Pero venido el Espíritu, llegado el día de la gracia de Dios para tratar conmigo con esa debilidad, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que antes se enseñoreaba de mí, ahora es polvo pisado. Y lo pisado es pasado. Durante todo su ministerio, Jesús da testimonio que Él es el Hijo de Dios. No les anda diciendo a toda la gente, miren, yo soy el Hijo de Dios. A mí me tienen que respetar. A mí me tienen que obedecer. A mí me tienen que oír. No. Cuando digo que Jesús dio testimonio, me refiero a que sus hechos, su conducta, sus palabras,
su forma de mirar, su forma de conducirse, su forma de reaccionar, siempre dio gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él no se andaba escondiendo para que no lo vieran, para que no lo oyeran, que hacía cosas o que decía cosas indebidas, sino que él en realidad manifiesta la justicia de Dios. Es el Hijo amado de Dios en quien el alma de Dios tiene su contentamiento. Es el siervo al que Dios sustenta, al que Dios sostiene, es al que Dios escogió para señalarlo en medio de los hombres como el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces, es el total sometimiento a Dios durante toda su vida lo que realmente habla por Jesús, dando testimonio que Él es Hijo de Dios, de tal manera que Dios no tiene empacho en abrir el cielo y desde el cielo señalarlo y audiblemente llamarlo: he aquí mi Hijo amado en quien mi alma tiene su contentamiento. El ministerio de Jesús comenzó su trayectoria en el Jordán, siendo bautizado por alguien de menor jerarquía que él, que era Juan el Bautista. ¿Y por qué Jesús aceptó someterse a la autoridad de una persona que era de menor jerarquía que él? Por obediencia al Padre. Dios nos hace pasar por circunstancias en las que Él nos ha provisto sabiduría a través de su palabra y su espíritu para que pasemos por ellas con gallardía. Sea inundación, sea incendio, bueno, esas cosas, las cosas que nos pasan en la vida, sean externas, pero no entren en nuestro corazón. Dice: hijo mío, dame tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. Entonces, lo que nosotros vemos como llamas de fuego, que son situaciones complicadas por las que tengamos que pasar, no vamos solos. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Además, aquí está la promesa de Dios: yo te sostendré. Él te sostiene. Tú dices: no puedo. Sí puedes. Se murió un ser querido, está en el hospital un ser querido, está en la cárcel, tuvo un accidente, está perdido, tiene muchos días que no sabemos de él. Cosas que tú decías: yo no sé qué haría yo si a mí me ocurriera algo así. Dios te sostiene. Dios te seda, Dios te dopa con el gozo que Dios mismo puso sobre Cristo el día que estuvo en la cruz. De tal manera que Jesús pudo decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no lo dijo, se los aseguro, de boca para afuera. Lo dijo de corazón. Realmente Él entendía que las personas que le estaban haciendo daño estaban haciendo simplemente lo que tenían que hacer por el designio del Padre. Estaban obedeciendo a su propia naturaleza y era necesario, según Él mismo lo había anunciado a sus propios discípulos, que el Hijo del Hombre padeciera y fuera crucificado y sepultado y resucitara al tercer día para que se cumplieran las Escrituras. Pregunta: entonces, ¿un hijo de Dios es siervo de Dios? Sí. El Hijo de Dios, Jesucristo, ¿se manifestó como siervo de Dios? Sí. No te preocupes por qué has de comer, qué has de vestir, cómo has de pagar, qué has de decir. Cuando sea el momento, el Señor pondrá las palabras en tu boca y el Señor proveerá el carnero para que no sacrifiques a tu hijo. Él te sustenta. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en ti y te escogió para salvación. Y Él es el que te preserva. Si estás aquí, Él sabía que vendrías. Él preparó la palabra que tú necesitabas para que tú dijeras: de verdad, Dios me conoce mi levantar y mi acostar. Y esto, más que indirectas, me sonó a directas.
Esto me cayó como un traje a la medida. Yo vine, yo me senté, yo escuché y la predicación se volvió solo para mí. Algo le has de haber dicho, le dice a tu compañero, de mí. No, es que Dios conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Y el propósito de Él es sanar nuestras vidas, enderezar nuestro caminar y que no terminemos en donde todos los hombres que nacen de mujer, desde que nacen, están condenados a ir, que es el infierno. Solamente por medio de la fe se puede subir al arca de la salvación como en tiempos de Noé. Solo los que oyeren su anuncio y subieren por la fe al arca de la salvación pueden ser salvos. Así le agradó a Dios salvar al mundo por medio de la locura de la predicación de los hijos de Dios, para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, después justamente de haberse bautizado, vemos a Jesús impulsado por el Espíritu al desierto para vencer a Satanás en las mismas condiciones en que Satanás venció a Adán. Esto es, en condición de hombre. En Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8, encontramos que la Escritura dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o se despojó de sí mismo? Se despojó de su deidad y nació en condición humana, tomando forma de hijo o de siervo, de rey o de siervo, de siervo. ¿Esto qué es? Alguien que viene a obedecer, a honrar, a cumplir los designios de aquel que lo toma por siervo. La palabra siervo tiene un sinónimo, es esclavo. Y el hombre, desde que nace, es esclavo, esclavo de un cuerpo que tiene hambre, que se enferma, que envejece y que muere. Un cuerpo que está cargado de concupiscencias. Desde que somos niños, lo que no nos conviene es lo que nos atrae y nos gusta. De tal manera que durante todo nuestro peregrinar en la vida, en este cuerpo, cometemos muchos errores, porque somos esclavos del pecado. Bueno, Jesús pudo vencer al diablo desde el cielo, pero el designio de Dios fue que el hombre, la criatura conforme a Dios, el que cree en Dios, enfrentara a la criatura rebelde que es Satanás. Aquel primer Adán, el marido de Eva, falló, fue vencido por Satanás, y por causa de aquel pecado, todos los hombres nacimos mortales. Porque hasta antes del pecado, Dios había hecho al hombre a su imagen. El pecado entró en el hombre, y junto con el pecado, la muerte. Entonces, tan cierto somos esclavos del pecado como somos esclavos de la muerte, porque si hay una cosa ciertísima es que tarde o temprano todos tenemos que morir. Y la gente tiene mucho miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque ignoran
acerca de la resurrección de Cristo, que es la victoria del hombre sobre Satanás y sobre la muerte. Entonces era importante que Jesús, no como Dios, enfrentara a Satanás, sino como hombre, para tomar las llaves de la muerte y poder libertar de la muerte a los que le recibieron y creyeron en su nombre, dándoles resurrección. Y nos dio la prueba de que los que le recibimos tenemos vida eterna, en que Él resucitó y delante de muchos fue llevado a la majestad en las alturas. Amén. Entonces, porque Él resucitó, los ángeles dijeron, así como Él resucitó, así como lo ven que se fue, Él vendrá. Pero Él nos dio la esperanza y la seguridad, la certeza de que resucitaremos en un cuerpo que no tiene las condiciones de esclavitud que tiene el actual. ¿Esclavitud a qué? Ya lo dijimos, al envejecimiento, a la enfermedad, a la muerte, al hambre y a la inclinación a todo pecado, a toda mala decisión que termina siempre por complicarnos la existencia. Estoy en el verso 7, en donde dice que Jesús se despojó a sí mismo de su deidad, tomando forma de siervo. Es decir, Él es Dios, pero fue tentado como hombre. Espero que con todo este preámbulo que mencioné, quede claro que Jesús, en condición como Adán, fue tentado por Satanás. Solo que a diferencia de Adán, Adán lo tenía todo. Adán estaba en el paraíso. A Adán no le faltaba nada. Y Jesús fue tentado en el desierto teniendo hambre, estando entre las fieras. Por eso dice, tomando forma de siervo. O sea, él no crean que porque es Dios, ahí dijo que las piedras se conviertan en pan. No crean que él ahí hizo uso de sus artes como Dios. No. Ahí estuvo hecho semejante a los hombres. Entonces sí tuvo hambre, sí tuvo sentimientos y lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén como oveja sin pastor, y lloró cuando vinieron y le dieron la noticia que su amigo Lázaro había muerto. ¿Por qué? Porque Jesús renunció a su condición de Dios y se hizo hombre, y si hizo lo que hizo fue por el Espíritu, por lo cual, o por lo tanto, no hay excusa ni pretexto para que nosotros tengamos vidas cristianas mediocres, no comprometidas, no entregadas y carentes de poder, que nos alteramos, que nos angustiamos, que hasta nos enfermamos de temor, de ansiedad, porque ¿cómo lo voy a hacer con esto y cómo lo voy a hacer con lo otro? Si Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar, y con cada prueba nos da también la salida. A veces nos pasa que naufragamos en la fe, como le pasó a Jacob, cuando, atemorizado porque tenía que enfrentarse con su hermano que lo buscaba para matarlo, hacía cuentas acerca de qué le podía ofrecer a su hermano para mitigar su ira y que no lo matara. Entonces le mandó un regalo de vacas, de camellos, de ovejas, y le dijeron sus criados que no lo recibió. Y luego mandó otro regalo de piedras, de oro, de dinero, y le regresaron sus criados y le dijeron que no. Entonces no había forma, no había escapatoria. Su hermano lo buscaba para matarlo, porque él tenía una deuda con su hermano. Él le cometió un agravio a su hermano. Entonces Dios envía un campamento de ángeles, y Jacob está tan angustiado haciendo cuentas que no los ve.
Y aquel campamento de ángeles es un símbolo del poder que tenemos los cristianos al pedir al Padre, al hacer oración en el nombre de Jesús. Estamos queriendo enfrentar nuestros pleitos, nuestros problemas con espada y con ejército, jalándole aquí, estirándole allá, haciendo cuentas y no nos alcanza, quedándole mal a este, quedándole mal a aquel. Pero ¿qué dice la Escritura? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces Jacob no se llamó Israel sino hasta que oró, aprendió a luchar espiritualmente, orando y aprendiendo que en el nombre de Jesús todo nos es dado, de acuerdo a la voluntad de Dios, que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar. Y esa noche, el nombre de Jacob, que significa tramposo, el que no tranza, no avanza, fue cambiado por Dios a Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Una cosa es, en este mundo padecemos aflicción y ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Y otra cosa es, en este mundo padecemos aflicción, pero no tememos porque Jesucristo ha vencido al mundo. Entramos en la paz de Dios y no se haga lo que yo, sino lo que tú, porque yo sé que lo que tú es mejor que lo que yo puedo pedir o entender. Yo solamente te ruego que se haga tu voluntad en este asunto, y la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. No es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere. Pero no se haga como nosotros, sino como Dios. ¿Verdad que sí? Estoy en el verso 8. Y estando en condición de hombre, se humilló, se puso bajo la autoridad de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Hasta dónde pidió Dios a Jesús que fuera y que le obedeciera? Hasta la propia muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué se señala aquí muerte de cruz? Porque la muerte de cruz era una muerte que en el Imperio Romano se daba a los delincuentes imperdonables. Y recordemos que cuando crucificaron a Jesús, lo pusieron entre dos ladrones, como si él fuera uno más, un pecador irremediable. Y sabemos que Jesús es sin pecado. Incluso uno de los ladrones dijo: nosotros sí merecemos estar aquí por lo que hemos hecho, pero tú no mereces esto que te están haciendo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús a ese ladrón? En verdad te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo libró el Señor de la muerte? No. Pero del infierno sí lo libró. ¿Por qué? Porque no fuimos salvos para ser librados de circunstancias, como en el caso de aquel ladrón que nuestros delitos han ocasionado, como es el haber sido puesto en esa cruz como un delincuente irremediable. Así era la justicia romana en aquel tiempo. Entonces Jesús no lo libró de la muerte. En verdad ese día estuvo en el paraíso, pero sí le dio el propósito para el cual Dios envió a su Hijo Jesús, que es salvar a su pueblo de sus pecados y que no terminemos en el infierno. Si las cosas se mejoran, qué bueno, y si no, también. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me dará el pan necesario. Ahora, creo yo que si yo mejoro, las cosas mejoran. ¿Por qué? Porque lo veo de una manera muy palpable. Si yo sigo siendo un marido déspota, irresponsable, mujeriego, maltratador, pues mi esposa también va a ser áspera, infiel, desleal, chismosa, quejumbrosa, depresible. Pero si por la gracia de Dios que entró en mi corazón, yo comienzo a amarla
como a mi propio cuerpo, a sustentarla, a considerarla, a escucharla, a aconsejarla, a consolarla, a suplirle las cosas que ella necesita, pues entonces seguramente ella también va a comenzar a corresponder. Tal vez tarde. Hay gente que tiene un corazón muy duro y muchas cosas son muy desagradecidos. Pero yo no lo hago porque ella cambie, ni para que ella cambie. Lo hago porque yo cambié. Lo hago porque Cristo vive en mí y Él reina. El reino de Dios ha llegado a esta casa, aunque sea por un tiempo o por mucho, no sé, solo a través de mí. Aquí en mi casa puede haber quien tiene veladoras, quien se emborracha, quien tiene drogas, y pues esas cosas yo no las quisiera tener, pleitos, adulterios, pero yo era parte de este sistema. Pero por la gracia de Dios, Él entró en mi corazón y muy probablemente ahora que ellos lean en mí las obras de Dios, y digo lean porque nosotros somos las cartas vivas, escritos no con tinta, sino con el Espíritu Santo. Cuando ellos vean en mí la paz que sobrepasa todo entendimiento, ellos van a decir: yo quiero de lo que tú tienes, yo he visto que tú has cambiado, que desde que tú empiezas a congregarte allí en ese lugar, tú eres más tranquilo, tú eres más responsable, tú ya no bebes, tú ya no te peleas, antes eras así y eras así, y yo veo que sí te ha servido y yo necesito esa paz que tú tienes. No es que yo le ande diciendo a todo el mundo: soy hijo de Dios. Son mis obras las que dan testimonio de mí, que soy hijo de Dios, tal y como ocurrió con la persona del propio Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué ocurrió entonces realmente en la tentación de Jesús en el desierto? Jesús mismo lo va a explicar de esta manera. Mateo capítulo 12, versos del 28 al 30, dice así: Pero, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Hijo de Dios, Jesús, por el Espíritu de Dios, no por ser Dios, sino por el Espíritu de Dios, echó fuera a los demonios. En tu casa hay adulterio, hay alcoholismo, drogadicción, violencia, infidelidad, delincuencia, no sé, incredulidad, religiosidad. Pero si tú estás lleno del Espíritu de Dios, esos demonios no van a resistir la luz que hay en ti. Tarde o temprano se van a ir, porque contigo ha llegado el reino de Dios, porque Cristo está por la fe en tu corazón y nunca te dejará y nunca te desamparará. No solo el pan nuestro de cada día, Dios propiciará las cosas para que lo tengas. Busca primeramente el reino de Dios, el Espíritu Santo por el que los demonios se van. Aquí lo dice: si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado el reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Que se obedezca, que yo obedezca en las distintas circunstancias de mi vida a la gloria de Dios. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta luz que hay en mí, que gobierna en mí, que amo, que deseo que todos oigan y conozcan
y sirvan y adoren y entiendan, esta luz va a dispersar todas las fuerzas de la oscuridad, todas las tinieblas, todos los demonios. Pero no tengo necesidad de, espíritu de adulterio, sal. Espíritu de groserías, sal. Espíritu de bebedera, sal. No, es tu testimonio, la llenura del Espíritu, tu sombra, como la de Pedro, la que sana a los enfermos y echa fuera a los demonios. Cuando María, la madre de Jesús, teniendo a Jesús en su vientre, visitó a su pariente Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, la saluda, y cuando la saluda, Juan el Bautista, en el vientre de su madre Elizabeth, saltó porque fue lleno del Espíritu Santo. Fue que María dijo, a ver, déjame orar por ti y que recibas la llenura, o déjame orar por tu bebé. El saludo, la sombra de Pedro. Y también dice la Escritura, estas señales seguirán a los que en mí creen. Sobre los enfermos orarán y sanarán. ¿Sí dice así? Dice, sobre los enfermos pondrán las... O sea, ni siquiera es necesario orar, visitarlos, saludarlos de manera natural. Eso, el manifestarte como hijo de Dios, hablar, mirar, decidir, reaccionar, aconsejar, como corresponde a siervos e hijos de Dios, es lo que hace que los demonios no puedan soportar tu presencia. La presencia de los hijos de Dios es como cuando mi esposa me dice, hoy voy a hacer caldito de pollo con verduras. Yo digo, no hay otra cosa, mejor haz otra cosa. Pero cuando lo pruebas, lo apruebas, dices, ay, qué rico está. Igual los hijos de Dios, la gente dice, ay, que no venga, ay, no, me cae mal. Pero ya cuando estás ahí y los demonios se van, ¿cómo disfrutan que los hayas visitado? ¿Cómo disfrutan que los hayas ido a saludar? Ha llegado a ustedes, dice, el reino de Dios. Y luego dice algo más. ¿Cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces dice, podrá saquear su casa. ¿Nos está diciendo que nosotros atamos los demonios? No. En ese desierto, y justo en ese momento, cuando Jesús fue tentado, que fue el momento que Dios escogió para que así ocurriera, fue que Jesús ató a Satanás por 1000 años. Y 1000 años no es un tiempo que pasaron 1000 años y no, es un tiempo simbólico, no literal. Mucho tiempo fue atado Satanás. Todo el tiempo que dure desde que Él fue crucificado y resucitó hasta su segunda venida. A eso se refiere los 1000 años en los que Jesús, en ese desierto, en ese lugar, enfrentó a Satanás y lo venció. Desde entonces, escuche lo que voy a decir, los cristianos, la iglesia, podemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. De no haber atado Jesús a Satanás en ese momento, de no haberlo vencido, de no haberlo despojado en ese momento, a la iglesia le hubiera sido imposible llevar a cabo el ministerio de la palabra de Dios. Y hoy tú y yo nos reunimos, hoy tú y yo tenemos Biblia, hoy tú y yo cantamos alabanzas, hoy tú y yo hacemos oración y estudiamos la palabra. ¿Por qué? Porque Satanás fue vencido y atado en ese momento por Jesús. Al término de estos 1000 años, que te repito, no son 1000 años literales, sino simbólicos, el tiempo que dure la segunda venida de Cristo, Satanás será desatado. Es algo que estamos viendo, que conforme se va acercando el tiempo de la segunda venida,
las obras de Satanás se van haciendo más palpables y visibles. Y consciente que tiene poco tiempo, irá y hará guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Los que dicen, yo soy cristiano? ¿O los que sirven al reino de Dios? ¿De qué manera sirvo al reino de Dios? Por el Espíritu. Mire, usted no hubiera venido hoy si el Espíritu Santo no se lo pone en su corazón. De Dios es el querer como el hacer. Es el Espíritu el que nos ayuda, nos impulsa a enfrentar nuestros desiertos, a enfrentar nuestros demonios, a enfrentar y pasar por cosas que dijimos, el día que eso me pase a mí, yo no sé qué voy a hacer. Pues nada, el Señor te va a sostener, ya lo vimos, con el poder de mi diestra. En Apocalipsis 12:11 encontramos que dice la Escritura de esta manera: y ellos le han vencido, por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son ellos que le han vencido? Nosotros. ¿Quiénes? Los cristianos. Los que por el Espíritu y por la elección de Dios, desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos por Dios para salvación. Es Dios el que pone en ti el querer como el hacer. Y cuando vienen esas dificultades detrás de las cuales está Satanás, porque Satanás significa adversario o adversidad, y tú vences, ¿cómo lo haces? Por medio de la sangre del Cordero. Señor, yo pongo mi familia bajo tu sangre. El asunto que tengo que tratar con una de mis hijas, lo cubro con tu sangre, y que no se haga lo que yo, sino lo que tú, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Es un asunto que yo quisiera que no estuviera ocurriendo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si en tu soberanía has permitido que este demonio, este filisteo incircunciso, me esté ocasionando este problema, esta preocupación, esta necesidad, pues pobre filisteo incircunciso, él viene contra mí con jabalina y con lanza, pero yo voy contra él, contra ese demonio, porque yo sé que la guerra no es contra las personas, voy contra ese demonio en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y pongo la sangre de Cristo. ¿Cómo vencemos nosotros cualquier adversidad? ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. ¿Y qué más? La palabra del testimonio de nosotros. ¿Esto qué es? Que yo le diga, me vas a respetar porque soy tu padre, me vas a hacer caso y vas a hacer lo que yo te diga porque estás bajo mi techo, y mientras estés bajo mi techo, aquí se va a hacer mi voluntad. Porque yo me ponga así, como doña Zoila, yo soy la que arrimo, yo soy la que hago el quehacer, yo soy la que hago de comer, yo soy la que trae. Si yo me pongo así como doña Zoila, por eso, ¿me van a obedecer? ¿Me van a honrar? No necesariamente. Yo sé que hay padres que por medio de la amenaza o del castigo se imponen, pero yo no estaría honrando a Dios si yo tomara el modelo del mundo para ejercer disciplina en mi casa. Dice que como ancianos, acuérdense que los que están sentados alrededor del trono, los 24 ancianos, pues son ancianos, que los ancianos, dice, deben gobernar bien sus casas, y no se refiere solo a líderes de la iglesia, a pastores, sino se refiere a nosotros los cristianos. Esos 24 tronos que están en Apocalipsis 4 alrededor del trono del Cordero representan a todos los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento que honraron a Dios por medio de someterse como Jesús a la voluntad soberana del Padre. Amén. Amén. Entonces dice que los ancianos deben gobernar bien su casa.
Entonces yo no voy a pretender nada en mi vida. El que no tranza no avanza, y el que come más saliva traga más pinole, y el que pega primero pega dos veces. Todos esos son dichos del mundo, que tienen al mundo patas para arriba como está, lleno de represalias, lleno de resentimientos, lleno de quejas y resquebrajándose, y cada vez peor. No, yo sirvo al reino de Dios, y yo y mi casa serviremos al Señor, y lo haremos por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de nosotros. No es lo que yo les diga, que yo les hago, que yo les doy, pero es que mira que tu mamá sufrió mucho cuando te tenía en su vientre, y por eso tú la debes querer, por poco y se muere tu mamá el día que te dio a luz, por eso tú la debes respetar. Eso es como querer hacer un chantaje. No, o mira que ya como estoy, mira, ya tengo granos, ya siento que se me va el aire por los corajes que me haces pasar. O sea, todo eso es chantaje, es sentimentalismo. No, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas, se refiere a eficaces en Dios para destruir fortalezas. Yo entiendo que cuando tenemos un problema con alguien es porque esa persona está bajo el maligno y está obedeciendo a los demonios que la están buscando, que la están influenciando. Pero ya sé que Jesús ató a Satanás, y que las puertas del Hades, sea el infierno, no prevalecen contra la iglesia. Y por eso el Satanás los ha cusqueado, los ha influido para que me rechacen, para que me aborrezcan, porque dice que el mundo aborreció primero a Jesús y por eso nos aborrece a nosotros. Pero también dice que las puertas del Hades, es decir, las murallas que ellos han levantado contra nosotros, no prevalecen. Entonces yo tengo que ir con una palabra de testimonio mía. No es decirle, mira, cuando yo era joven así como tú, mi mamá, yo logré tantas cosas. Tampoco es esa clase de testimonio. ¿A cuál testimonio nos estamos refiriendo nosotros hoy? Al testimonio de que Cristo vive en nosotros y ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Antes yo hubiera reaccionado de esta forma, hubiera reaccionado de esta otra, pero hoy no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Y número 3, porque ya cubrí con la sangre ese asunto, ya oré y ya hablé, ¿se va a solucionar el asunto? No. ¿Qué sigue aquí? Menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Porque hoy siembras una semilla, mañana ya aparece el campo lleno de fruto. ¿Cuánto tiene que pasar? Tiempo. ¿Cuánto tiempo? Según la semilla. Entonces, tú haz lo correcto y el crecimiento, el tiempo, lo tiene Dios. Si Dios quiere, se salvarán. Y si Dios no quiere, por más que tú quieras, no se van a salvar. No se haga lo que yo, sino lo que tú, Señor. Entonces, todo el tiempo de su ministerio, Jesús dio evidencia con sus acciones, con su conducta, que Él es Hijo de Dios. Esto es el testimonio del que estamos hablando aquí. Sometiéndose plenamente, absolutamente a la voluntad de Dios. Si tú quieres, me van a oír. Si tú quieres, me van a dar ese trabajo. Si tú quieres, voy a resolver este asunto del coche. Y si no, por más que yo pataleé, por más que yo venda mi alma al diablo, las cosas no se van a dar. El bautismo de Jesús significa mucho. Es un símbolo de nuestra sumisión a la voluntad del Padre, cualquiera que sea la circunstancia. Hasta Juan el Bautista le pareció inapropiado que, siendo él menor que Jesús tuviera que ser bautizado por él. Y Jesús tuvo que insistirle, hazlo porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan lo bautizó.
como si fuera un pecador, como todos esos que estaban ahí. Y Jesús es Dios, Jesús es Rey, pero Él se hizo hombre y se hizo siervo. Y Jesús es justo por el Espíritu, como hoy nosotros por el Espíritu podemos también ser justos. En Marcos capítulo 11, verso 12, Jesús habla de Juan de esta manera. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Queridos, a veces leemos y no le aplicamos oídos, entendimiento, comprensión a lo que leemos. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Juan el Bautista sufrió violencia? ¿Sí o no? ¿Qué le hicieron? Lo decapitaron. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a Cristo. Por eso nos aborrece a nosotros. Ahora, se escapó del control de Dios la situación, de modo que le quitaron la vida a Juan, o ya era el tiempo según el plan de Dios para que Juan se reuniera con Dios. Díganme ustedes. Era el tiempo de que Juan se reuniera con Dios. ¿Algo pasa fuera de la voluntad de Dios? Nada. Cuando Job padeció todo lo que sufrió de parte del diablo, que le mató a sus hijos, le quemó sus tierras, le robaron todo su ganado, todo su rebaño, todos sus camellos, lo dejaron en la ruina y hasta quedó con una sarna maligna, y la esposa vino y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué dice la Biblia que ocurrió entre el diablo y Dios antes que todo esto le pasara a Job? Que Dios le dio permiso a Satanás para hacer todo esto, seguro Dios de que Job no iba a renegar contra Dios. ¿Hay algo que el diablo pueda hacer contra nosotros o contra quien sea que Dios no permita? Ahora, si Dios lo permite, como a Job, es porque Dios nos lleva a una gloria mayor. Y si a Juan le cortaron la cabeza, ¿qué dijo Jesús? El mayor en el reino de los cielos, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy no hay otro hombre mayor que Juan el Bautista. La gloria que Juan, por su sometimiento a Dios, recibe, lo califica como el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Y mira que estamos hablando de profetas como Moisés, como David, como Isaías, como Jeremías. El mayor de todos ellos, dice, fue el propio Juan. ¿Por qué? Porque no nacimos para este mundo. El Señor nos llamó a su reino y a su gloria eterna. Este mundo está como está y tiene aspectos muy bonitos, como el mar, como los bosques, como los animalitos, pero todas esas cosas Dios las hizo, porque las que el hombre hace destruyen todo eso. Bueno, a causa del pecado, este mundo es esclavo de corrupción y está bajo maldición. Pero a causa de la justicia de Jesús, aún este mundo en el que prevalece la muerte y la maldad va a ser libertado de esta esclavitud a la que el pecado de Adán lo expuso. Entonces, el reino de los cielos, dice, sufre violencia. Es probable que tu vecino,
que tu compañero de trabajo, que tu propia pareja, tu esposo, tu esposa, hagan cosas terribles contra ti, que dices, pero qué desagradecido, qué cruel, qué tiene en la cabeza, qué corazón tan perverso, cómo se atreve a una cosa así. Pregunta, Jesús, el Hijo de Dios, sin pecado, siempre obediente a la voluntad del Padre, ¿sufrió violencia? Sí. ¿Fue crucificado? Sí. ¿Y quién concedió a los creyentes de todos los tiempos, no solamente después de Jesús, sino desde antes, desde todos los tiempos, para poder padecer persecución por causa del reino de Dios y no negar su fe? ¿Quién es el que concedió este poder a esta clase de personas? Dios. Por eso dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Por su espíritu. Cuando sus hermanos pretendieron matar a José y lo echaron en una cisterna a que se ahogara, a que se muriera ahí, ¿quién libertó a José? Dios. Pero el reino de los cielos sufre violencia. Cuando ese mismo José es acusado injustamente por su patrón de haber pretendido forzar sexualmente a su esposa y lo meten a la cárcel, y después es abandonado por sus amigos ahí en la cárcel, ¿está sufriendo José violencia? Sí. ¿Perdió su equilibrio? ¿Perdió su confianza en Dios? ¿Por qué? Porque Dios lo sostiene. Esta es la característica de los que somos hijos de Dios todos los tiempos, que Dios nos da la fuerza para soportar cosas que otros dicen, uy, yo que tú ya le hubiera tumbado los dientes, yo que tú ya hubiera hecho esto, yo que tú no me dejaba. Pero nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Violentos? ¿Para qué? Para seguir sirviendo a Dios, para seguir honrando a Dios. Terminamos con Hechos 1:8, que dice de esta manera: Pero recibirán poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo viene, nos da poder para ser testigos de Cristo. Y testigos de Cristo no solamente es hablarle a la gente de Dios y decirles, mira, Dios te puede sanar, Dios te puede prosperar, Dios puede restaurar tu familia. Sí. Pero la palabra testigo significa mártir, lo cual nos advierte, como dice Pablo, que si alguno quiere vivir piadosamente conforme a Cristo, padecerá persecución. Es decir, que vendrán retos y desafíos que serán parte de la dieta de Dios, el pan nuestro de Dios, para que nosotros le demos gloria por su Espíritu a pesar de las circunstancias. De tal manera que al propio Señor Jesús Dios le dio la entereza para mantenerse fiel y obediente hasta llegar a la cruz. En todo esto somos testigos de la soberanía y la propiciación de Dios. A unos Dios los libró de los leones, a Daniel, a otros no, a los cristianos en el circo romano. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no?
¿De qué depende? De los planes de Dios. Ahora, a los que sí, como a Juan, le decapitaron la cabeza, a los que sí, se los comieron los leones, ¿les fue peor o les fue mejor en el galardón que Dios da? Quiero preguntarles, ¿les fue mejor? ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nos toca a nosotros enfrentar la tentación, nos es sumamente fuerte por la razón que muchas de esas adversidades, injusticias, no tienen que ver tanto con nosotros. Siempre nos preguntamos, ¿pero qué hice? ¿Por qué me está yendo así? ¿Por qué se están comportando conmigo de esta manera? Pero en realidad es que Dios te ha escogido como a Jesús un tiempo y un lugar para que estés en medio del enfrentamiento de dos reinos que son contrarios, las tinieblas y la luz. Y Dios eligió a la criatura, llámese tú, llámese yo, para enfrentar a la criatura rebelde por medio de su espíritu. Si no fuera por su espíritu y pasáramos por esas dificultades, nos enfermamos y nos morimos. Como una señora que fue con el doctor y le dijeron que no le quedaba un mes de vida. Pasado el mes, la clínica se comunica con la familia para pedirles disculpas porque el diagnóstico había sido equivocado, era de otra persona, pero del puro susto la señora se murió, porque la fe es por oír. Y si le damos oídos a las palabras de Satanás, a las amenazas de Satanás, es que dicen que se va a poner más feo y que en la colonia que son muy malos y que si te agarran, que si nosotros adquirimos temor, el temor atrae las cosas que tememos. Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen, y mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Cómo voy a pasar yo si a mí me detienen? Pues Dios me dará la gracia. No me voy a preocupar por qué hablar o por qué decir. Junto con la prueba, Dios me dará la salida. No me van a quitar la vida, porque mi vida le pertenece a Dios. Solo si Dios quiere, va a tomar mi vida. ¿Y cómo la va a tomar Él? No sé. No sé si de una enfermedad, no sé si de un accidente, no sé si de viejo, no sé. Pero mientras viva, no voy a estar atemorizado de lo que me pueda hacer el hombre. Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo voy a hacerme fuerte, a tomar mi alimento de toda palabra que viene de la boca de Dios. Yo me fortalezco obedeciendo al Señor. Y lo que para Adán era abstenerse de una fruta, para Jesús era convertir una piedra en pan. Algo muy sencillo determinó algo muy complejo. Adán se comió la fruta que el diablo le ofreció. Consecuencias: toda la humanidad nacimos condenados y en pecado, en cuerpos que tienen hambre, que tienen temor, que están inclinados a todo pecado, que se enferman y que mueren, y todo nos duele. Pero por causa de la justicia de Jesús, que no cayó en la tentación de convierte estas piedras en pan, nosotros tenemos el Espíritu, tenemos la justicia,
tenemos el testimonio, tenemos la nueva vida y tenemos la esperanza de la resurrección. Si a mí me tocara como al ladrón hoy estar en el paraíso con el Señor, pues qué padre. Pero si no me tocó cuando recibí al Señor irme al paraíso con Él y sigo en este mundo donde padezco aflicción, bueno, la voy a padecer, pero voy a entender que cosas muy sencillas determinan condiciones muy complejas. Se me hizo fácil tomar una cerveza un día y se me volvió vicio. Se me hizo fácil aceptar un cigarro un día, ni me gustó ni la cerveza ni el cigarro, pero después, hasta por comprarme cerveza y cigarro, dejé a mi familia sin comer. Por comprar o por gastar en cerveza y en cigarros, no acabalaba para comprarle zapatos a mis hijos, para pagar las colegiaturas, para comprarles útiles, para comprarles uniformes. Y mi condición llegó a ser, como dice Pablo, miserable de mí. Lo que aborrezco, eso hago porque no lo puedo dejar de hacer. Se me volvió vicio, se me volvió dominio. Y el bien que quiero no lo hago porque fui vencido de lo malo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues ya lo vimos. Cristo el Señor, por su Espíritu, nos sostiene. Va a llegar el momento en que el tentador te va a decir, ándale, una cervecita. ¿Te lo prohíben en tu iglesia? Y yo voy a decir, no me lo prohíben, pero no todo conviene, no todo edifica. Además, luego no acabalo para otras cosas que necesito. A veces no tengo para ponerle gasolina al coche y allá ando gastándomelo en lo que no es comida ni vestido. No, es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y a poco no se te antoja? ¿Y a poco no sientes la urgencia, la necesidad imperante de romperlo todo e irte a drogar, a embriagar, a adulterar? ¿A poco no sientes ese llamado? Sí, pero yo crucifico mi carne con sus pasiones y deseos, porque antes sí era esclavo del pecado, pero ahora te he recibido de Dios libre albedrío. Esto no significa que no sienta las mismas atracciones, las mismas necesidades y la misma vulnerabilidad. Sigo en un cuerpo de carne, pero tengo libre albedrío, es decir, ahora no soy esclavo, ahora clamo al Señor y el Señor viene y me da fuerzas para no sucumbir y no convertir la fruta que Dios prohibió en el alimento que precisamente decidí comerme. ¿Me explico? Adán podía comer del fruto de cualquier árbol menos de uno solo. ¿Y cuál es el que se le antojó? El prohibido. Así anda uno. Con lo prohibido es lo que se le vuelve irresistible. Nomás piénsele si no hay gato o demonio encerrado ahí. Algo muy sencillo determina condiciones muy complejas. Adán comprometió a toda la humanidad con una sola mordida que dio a una fruta. Esaú vendió su primogenitura por un guiso. ¿Acaso nunca había visto un guiso? ¿Acaso no tenía otra forma de conseguir un guiso? Tenía que vender su primogenitura porque ya le andaba, ya le urgía, le era irresistible. ¿No podía esperar 2 horas para él mismo prepararse un guiso? En cambio, entregó su primogenitura simplemente porque estaba hambriento. El hecho que tengas un malentendido, un pleito
con tu esposa justifica un adulterio? ¿Que perdiera el equipo al que le vas justifica una borrachera? ¿Que desperdicies el dinero que vas a ocupar para los pasajes, para la leche en la semana, porque perdió tu equipo? Tenías derecho a apostar a que iba a ganar tu equipo y a comprometer el sustento de tu familia para toda la semana. Cosas muy sencillas están destruyendo relaciones. Cosas muy sencillas, mira cómo tienen el mundo, lleno de delincuencia, de drogadicción, de contaminación, de enfermedades. ¿Por qué un hombre que no se pudo abstener de una compañera del trabajo va a llegar a su casa a contagiar de SIDA a su esposa? ¿Nomás porque le pareció apetecible la compañera? ¿Nomás porque se le antojó? ¿Nomás porque se le ofreció? ¿Vale la pena comerse un guiso y comprometer a toda la familia? Al rato el hijo se entera y se vuelve una guerra de la que no vas a encontrar la salida. Queridos, bendito Dios, que juntamente con Cristo nos da todas las cosas que realmente necesitamos. Cada uno coma su pan y beba su vino con la mujer de su juventud. Disfrute lo que tiene. Disfrute su familia, disfrute su casa, disfrute su vida. Y dé gracias a Dios, dé gracias por el alimento, dé gracias por lo que aún le queda. Si es fiel en esto poco, si es fiel, si no cae en la tentación de los guisos que el mundo le va a ofrecer, Dios le va a poner sobre más. Pero si usted es débil y cae en las tentaciones, pues su propia complicación se la está ganando usted, la está sembrando usted, porque usted ahora tiene libre albedrío, tiene la responsabilidad y ya no tiene la esclavitud. Espero que se entienda la diferencia. Antes yo era esclavo, ahora soy responsable. Si quiero, hago, y si quiero, no hago. Cada uno haga como ha propuesto en su corazón seguro. Termino con esto. ¿Cómo llegamos hasta esta condición? Caminando. Quiero que ustedes me digan, ¿cómo llegué a este punto? Caminando. ¿Y cómo voy hacia aquel punto? Caminando. Eso es. Si realmente quieres salir de una mala situación, comienza a dar los pasos correctos. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No gastes tu dinero en lo que no es pan y no es vestido. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. No caigas en la tentación de que mereces y que estás muy cansado y que una no es ninguna y que a quien le dan pan que llore. No caigas en los ardides que Satanás va a levantar contra ti para atrapar tu preciosa alma. Créeme que aunque te digan a quién le dan pan que llore, sí vas a llorar y vas a llorar mucho. Mantén tu integridad. Sé fiel en lo poco y Dios te va a poner sobre mucho. Si tu situación ahorita dices, ay, pero es que ya mi vida está muy complicada, yo ya estoy solo, yo ya, eso me lo hubieran enseñado cuando era joven, te voy a decir, caminando llegamos aquí y caminando
nos vamos de aquí. ¿A dónde? A donde caminemos. Si tú caminas hacia allá, ¿a dónde vas a llegar? Pues allá. Y si tú vas hacia ese otro lugar, hacia allá caminas, ¿a dónde vas a llegar? A ese otro lugar. Cada uno va a ir a donde su corazón y sus pies le pongan que vaya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.